Buenos días, saludos. Soy Michael Accardi del Brazelton Touch Point Center y les doy la bienvenida al segundo episodio de la serie de defender los derechos de los niños. Estamos emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy. A medida que vamos comenzando, vayan escribiendo a través del chat desde dónde se conectan y quiénes son. Tenemos más de 1,000 personas registradas para el episodio de hoy. Vamos a tener este episodio de hoy y uno más dentro de 15 días. María José Gutiérrez se encargará de la traducción al español de nuestro episodio de hoy. Gracias, María José. Para tener acceso a la traducción, por favor, busquen en sus controles de Zoom el botón interpretación y luego elijan español y pueden silenciar el audio original. También tenemos subtítulos para aquellos que requieran utilizarlos. Para aprenderlos, por favor, hagan clic en el icono CC y mostrar subtítulos y podrán ajustar el tamaño de la letra. Si tienen problemas al escuchar el audio de hoy, por favor, miren la configuración de su computador y también pueden elegir ajustes de audio y seguir las instrucciones. Para las preguntas el día de hoy, por favor, utilicen la opción de chat. Cualquier comentario o pregunta para nuestra anfitriona, por favor, háganlo a través del chat. Para obtener su certificado de asistencia, deben diligenciar la encuesta de satisfacción, bien sea al final del seminario en su buscador o a través del link que les llegará en un correo de agradecimiento con las grabaciones en inglés y en español del seminario. La grabación estará disponible también en nuestro canal de YouTube. También tenemos un dispositivo digital que pueden utilizar en sus redes sociales para mostrar que ustedes apoyan las actividades de defensa de derechos y también tenemos una guía de referencia que pueden descargar. Para la insignia pueden utilizar el código QR y lo mismo para descargar la guía de referencia para que ustedes puedan seguir apoyando su trabajo. Ahora me gustaría presentar a Kat McDonald, presidente de Lynchpin Strategies, desde donde desde su fundación en 2004 ha dirigido con éxito los esfuerzos para establecer nuevos fondos de investigación médica, proteger las oportunidades de las pequeñas empresas de la extralimitación de las agencias federales y de competidores multimillonarios y asegurar aumentos en el presupuesto de más de 4,000 millones de dólares para la educación infantil. La experiencia de Kat en el Capitolio incluye trabajar para el senador Edward Kennedy en la Comisión de Trabajo del Senado y trabajar en asuntos sociales nacionales de asignaciones, el congresista Steny Hoyer y trabajar como directora legislativa para la congresista Rosa de Lauro. Muchas gracias, Kat, por estar con nosotros aquí hoy. Gracias, Michael, por la presentación. Gracias a María José por la traducción y a todos por unirse a nosotros. Si estuvieron con nosotros en el primer episodio, nos gusta tenerlos, bien sea este su primer episodio, si estuvieron con nosotros hace 15 días. Vamos a hablar de cómo los ciudadanos pueden tener impacto sobre su gobierno a todos los niveles, federal, estatal y local. Y una de las cosas que dije hace un par de semanas es que si ustedes son una de aquellas personas que creen que los ciudadanos no pueden hacer la diferencia, por favor, únanse a nosotros en esta conversación porque vamos a darles muchos ejemplos de cómo las personas han logrado que esto suceda. Hoy vamos a empezar con una cita textual de la antropóloga Margaret Mead, que dijo, nunca duden que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos pueden cambiar el mundo porque realmente es lo único que lo ha cambiado. A medida que vamos avanzando, hoy vamos a comenzar con un Mentimeter. Vamos a armar una nube de palabras
para ver cómo describirían ustedes la política en los Estados Unidos el día de hoy. De pronto no necesitamos decirlo, pero por favor, mantengan sus palabras dentro de un vocabulario para todo público y por favor en la nube de palabras escriban cuáles son las palabras con las que describirían a su gobierno. Y dicen, "Uf, mucha división, un desorden total, las personas están bravas y son egoístas, es abrumador, se siente corrupto y necesita cambiarse. También vemos disfuncional y patético. Vamos a darle otro momento para que sigan agregando lo que piensan sobre la política en los Estados Unidos. Es muy negativo, ¿cierto? Ridículo, un desorden, corrupto y nos ayuda a formar el carácter. Esta parte es lo más positivo que nos están diciendo hoy. Triste fraude. Suceden muchas cosas que nos desaniman, nos desalientan. Y Josefina nos dice que Estados Unidos debería ser el modelo a seguir y en cambio nos unimos al desorden del resto del mundo. Bueno, el Pew Research Center hizo una encuesta entre los votantes y el 65% dijo que con frecuencia o casi siempre se sienten exhaustos al hablar de la política. Más de la mitad se siente molesto al hablar de política y casi el 90% cree que los partidos están más enfocados en pelearse unos con otros que en solucionar los problemas. Y creo que esta es lo que nos describe. Estamos frustrados porque las necesidades de las familias y las comunidades nos están atendiendo. Y las personas se dan por vencidas. Josefina nos escribe, me preocupan nuestros niños y creo que todos los que somos padres y nos preocupamos por los niños, nos estamos preocupando por el mundo en el que nuestros niños van a crecer. Y por eso es que siento tanta urgencia y que necesitamos unirnos y organizarnos para ayudar a solucionar estos problemas. Al final del día, las personas que se comprometen y que hablan, instruyen y hacen actividades en defensa de los derechos, actividades de incidencia, pueden llevar al cambio. En nuestra sesión pasada hablamos de unirse a otras personas de la comunidad para hablar de los problemas que les preocupan. Hablamos de los mensajeros que pueden identificarse con su audiencia para podérselos presentar a los funcionarios electos. Hoy vamos a hablar de encontrar y conectar con redes incluso más grandes y vamos a ver algunos ejemplos de comunidades que se han unido para lograr unos cambios sistémicos efectivos. ¿Y cómo lo están haciendo? Un lugar para empezar es a través de estas herramientas de incidencia que ven en esta diapositiva, que son cosas que ustedes pueden hacer desde la mesa del comedor de su casa o en grupos con otras personas o animar a otras personas que lo hagan desde casa también. Bien sea una página de Facebook que hable de un problema que instruya a las personas y que haya un lugar en donde ellas puedan expresar que les importa este tema y que quieren unir sus fuerzas. Change.org recibe peticiones que se están utilizando y lo hemos utilizado en el barrio donde vivo y han tenido un muy buen efecto para solucionar problemas. Campañas de correo electrónico, también cartas en grupo y también cartas a los editores locales, presentaciones en grupos locales para aumentar los niveles de conciencia y reclutar otros voluntarios y
reuniones con los funcionarios electos y las organizaciones políticas. Nicole nos dice que Instagram, que es una muy buena forma de comunicarse y reclutar personas, por TikTok también podemos ver que hay personas más jóvenes que yo en el seminario. LinkedIn también. Sigan escribiéndolas. ¿Qué otras herramientas podrían utilizar ustedes? Voy a darles un momento para que lo piensen. YouTube también postear videos. Tienen toda la razón. También reunirse con algunos funcionarios. Alguien nos dijo que iba a ser una brigada de caminadores, utilizar podcast, protestas, utilizar Twitter. Todas estas son herramientas que son muy importantes. Y muchísimas gracias. Pueden ustedes seguirlas escribiendo. Todas estas herramientas son efectivas cuando hablamos de una sola persona, pero son más efectivas cuando nos unimos en grupos mayores para generar un impacto colectivo. Así que todas estas herramientas se unieron en una historia que quiero compartir con ustedes de mi propia comunidad. Nosotros teníamos una línea de buses en Fairfax County, en Virginia, que era utilizada primordialmente por personas mayores para ir a sus citas médicas y para ir a las tiendas de abarrotes, porque no teníamos em, almacenes de abarrotes en la comunidad, tenían que usar el bus para llegar allí. Lo utilizaban fundamentalmente las madres para poder ir al almacén de abarrotes y alimentar a sus familias. Las autoridades de tránsito anunciaron que iban a descontinuar esta línea de buses, dejando a estos votantes sin opciones y sin acceso para poder hacer lo que necesitaban hacer en su día a día, de manera que de manera aislada algunos votantes podían hacer actividades de incidencia sobre este tema, pero consideraron que si se unían podrían tener una voz más alta y una mayor posibilidad de ser escuchados y atendidos y de que el problema se solucionara. De manera que a medida que les cuento esta historia, lo que ellos hicieron, quisiera que pensaran cómo las personas en la comunidad que tienen preocupaciones comunes se pueden encontrar unas con otras, cómo amplificar su tema y cómo buscar un amplificador que pueda ayudarles a embarcarse en este desafío de mantener esta línea de bus abierta ante su gobierno. Entonces, un grupo de madres que se vieron afectadas fueron a la escuela primaria para una reunión de PTA que no tenía nada que ver con el servicio de buses, pero antes de que la reunión empezara, estas madres estaban en una esquina sentadas y hablando del problema que sería para ellas no poder ir al almacén de abarrotes. Otra madre las alcanzó a escuchar y sugirió que ella hacía parte de un grupo de justicia social y este grupo de justicia social trabaja con las comunidades para tratar de elevar los temas y atender los problemas en nombre de otras personas que no serían representadas y que se sienten que no tienen voz. La madre que hacía parte de este grupo de justicia social les ofreció a las otras madres que iba a presentarle este tema al grupo del que ella hacía parte para ver si esta organización de justicia social quisiera abordar el tema. Y lo hizo. Y ellos se interesaron de manera que esta organización de
justicia social que tenía personas que tenían experiencia y sabían hacer esto, ayudaron a organizar la comunidad que se veía afectada por el cambio de la línea de buses y utilizaron todas las herramientas que ustedes mencionaron a través del chat y que de las que hablamos en la diapositiva anterior, educaron a la comunidad y a los funcionarios electos para explicar por qué la línea de bus era fundamental y al final tuvieron éxito y mantuvieron abierta la línea de buses. ¿Cuáles son algunos de los aprendizajes de esta historia? Primero, estar presentes y participar en su comunidad genera oportunidades para reunirse y organizarse. Estas madres han podido crear su propia organización, pero ellas se dieron cuenta al ser activas en la comunidad y en la reunión escolar que no tenía nada que ver con la línea de bus, se dieron cuenta que ya existía una organización y que tenía recursos y experiencia que ellos no tenían. Y al trabajar juntos con este grupo pudieron amplificar su voz y solucionar el problema. Así que creo que muchos de nosotros cuando enfrentamos un problema nos parece abrumador y nos parece que nadie más está trabajando en esto y que necesitamos sentarnos y crear una organización nosotros mismos. Y algunas veces tenemos razón, a veces necesitamos tener un capítulo local, pero podemos conectarnos con una organización nacional que tenga apoyos para nosotros y que nos apoyen en la creación de la organización local o habrá otra organización que ya está trabajando en este tema o en algo parecido y ustedes pueden unirse a esta red ya existente porque crear la suya propia requiere mucho trabajo. Hablemos un momento de la organización de justicia social con la que se conectaron estas madres. Esta es una organización que está presente en el norte de Virginia desde hace unos 20 años y se llama Voice. Las personas de Virginia están organizadas para la comunidad, el trabajo en comunidad de une a más de 50 iglesias, sinagogas y mezquitas y organizaciones cívicas para darle poder a las comunidades de ingresos medios y bajos. Y para ellos era uno de muchos proyectos, un proyecto más pequeño y al mismo tiempo Voice estaba trabajando en un proyecto mucho más grande. Y están trabajando no solamente para ponerle una curita a este proyecto, sino para traer cambio sistémico de gran impacto. ¿Qué quiero decir cuando hablo de cambio sistémico? En, en este sentido, no se trata solamente de solucionar problemas, sino de tener incidencia sobre los sistemas que crean estos problemas y se trata de cambiar los sistemas de nuestra comunidad de manera que respondan y se adapten a las necesidades de las personas y no que las personas se adapten y trabajen a favor del sistema. ¿Cuál fue el gran cambio sistémico en el que Voice estaba trabajando? Voice estaba analizando los desafíos que enfrentaban aquellas personas que habían sido encarceladas. En Virginia, a diferencia de otros lugares, aquellas personas, los reclusos que ya salen de prisión por haber cumplido con su condena, son una minoría. Boyce organizó más de 350 entrevistas con reclusos y con personas que ya habían salido de la cárcel para preguntar cuál sería el cambio que mayor diferencia haría para poderse reintegrar a la comunidad una vez cumplida su condena. Y lo que les dijeron es que los reclusos estaban
obligados a pagar a la corte y tenían que pagar casi inmediatamente al momento de ser liberados y estando encarcelados, perdón, no podían ganar dinero y el poco tiempo que tenían para pagar estos costos de la corte hacía muy difícil conseguir los recursos y si no se pagaban estos costos, la pena era perder la licencia de conducción. Y si no se tiene la licencia de conducción, especialmente si se vive en sitios donde no hay buen transporte público, la única forma que pueden llegar a trabajar es utilizando un automóvil particular. De manera que lo que sugirieron los entrevistados es que este era un gran desafío que había que atender. Obviamente, había distintas formas de solucionar este problema. Boyce había podido recaudar fondos y darle el dinero a los reclusos que habían sido liberados para pagar estos costos, pero decidieron abordar el sistema que se sentía injusto y era contraproducente. De manera que Boyce empezó a hablar con las personas de la comunidad, con los funcionarios electos, a hacer investigación para buscar más información con respecto a de dónde venían estos costos y por qué eran cobrados. Y en la investigación lo que pudieron averiguar es que incluso si estas tarifas se llamaban costos de la corte, realmente estos iban al departamento de automotores y era un problema grande y afectaba a más de 600.000 personas en Virginia a través de los años y cada año estos costos de la corte generaban 9 millones de dólares para el departamento de automotores. De manera que en la medida que Boyce habló con los funcionarios electos y mostraron que esto era injusto y contraproducente y que dañaba a las personas que acababan de salir de prisión, en algunos casos los funcionarios electos les dijeron, estamos de acuerdo con ustedes, pero 9 millones de dólares es mucho dinero y necesitamos estos fondos para el departamento de automotores. De manera que Boyce expandió su campaña y empezó a hablar con las personas con respecto a otras formas de conseguir estos 9 millones de dólares. Hicieron reuniones en las alcaldías, se reunieron con los funcionarios electos y finalmente llegaron hasta el gobernador. Boyce acordó una reunión con el gobernador Norton del momento y trajo a 1.500 personas a esta reunión y le presentaron el caso al gobernador diciéndole que si le importaba la justicia racial, necesitaban buscar otra fuente de ingresos para esos 9 millones de dólares y dejar de cobrarle honorarios a las personas que acababan de salir de la cárcel, honorarios que no podían pagar. ¿Y qué creen que sucedió? El gobernador estuvo de acuerdo y cuando propuso su presupuesto, hizo una modificación al presupuesto para utilizar los ingresos de los impuestos generales para pagar el presupuesto del departamento de automóviles. Y esto tuvo que pasar a la legislación estatal. Boyce organizó y habló con todos los legisladores del estado para presentarles el caso, para aprobar la modificación al presupuesto y buscar otra fuente de financiación para el departamento de automotores. Y en esta fotografía muestra a algunos miembros de Voice que estaban sentados en la galería el día que se votó la modificación al presupuesto.
y al final del día se eliminaron estos cargos de corte y buscaron otra financiación para esos 9 millones de dólares. Así que Boys tuvo que trabajar unida para buscar a quienes toman las decisiones hasta la parte más arriba, hasta el gobernador, tuvieron que entender, comprender las barreras financieras que hacían que cobros se necesitaran y tuvo que trabajar mucha gente durante muchos años para lograr este cambio. Así que involucraron a muchas organizaciones, a muchas personas que vinieron a apoyar, a prestar un hombro para trabajar. Y hay organización aceleradoras que pueden existir ya en su comunidad con las que ustedes pueden comunicarse para amplificar su mensaje. Ahora les tengo una pregunta. ¿Cómo harían ustedes para encontrar una organización aceleradora que de pronto ya exista en su comunidad? Voy a darles un minuto para que lo piensen y por favor escriban sus sugerencias a través del chat. En el ejemplo de los buses, las madres fueron a una reunión de la escuela y no sabían que estaban buscando a una organización aceleradora y simplemente se la encontraron. ¿Qué otras formas pueden utilizar ustedes para encontrar otras agencias? Las redes sociales, Google, hablar de esto en todos sus grupos sociales, colaborar con otras agencias, ir a eventos, a congresos, la iglesias, sinagogas y mezquitas, también a las reuniones en la alcaldía. ¿Quiénes van a las reuniones con la alcaldía a ver si están hablando de sus temas de interés? También l- el Consejo de la Ciudad, las páginas de Facebook, la comunidad local. En el caso de estas tasas de la Corte, también la Cámara de Comercio, utilizar las redes sociales. No importa cuál sea el tema en el que ustedes estén trabajando, hay distintas formas de conectarse con personas que estén trabajando en este mismo tema. También las redes sociales, las cafeterías, podemos pegar mensajes en las carteleras de las cafeterías. Esto es algo que se utilizaba en la vieja escuela, pero sigue siendo muy efectivo. Y hablar con todas las personas sobre el tema, sin importar cuál sea el tema en el que ustedes están trabajando en su comunidad, hay un tema sistémico que nos afecta a todos y todos los temas que nos importan, bien sea que ustedes ya lo sepan o no. Así que si regresamos a nuestra primera diapositiva y lo que sienten las personas sobre los funcionarios electos, muchos de nosotros nos sentimos muy desilusionados con el Congreso y su capacidad de hacer cosas en favor de los americanos. Esta encuesta que se hizo en el 2017 y el 2018 preguntaba de que tienen una mejor opinión del Congreso o los piojos. Y resulta que los piojos y las cucarachas recibieron una mejor puntuación que el Congreso. Bueno, esto es más o menos un chiste,
pero claro que hay una percepción, especialmente al nivel federal, pero también a otros niveles gubernamentales, es que los partidos están tan ocupados peleándose entre ellos que no pueden atender nuestras necesidades. Y francamente, desde el año 2018, cuando se hizo esta encuesta, supongo que la opinión que tienen las personas del Congreso es incluso peor. Y las personas sienten que nuestro país está más dividido que antes y hasta cierto punto esto es cierto. Sin embargo, nuestra legislación federal incluso está más dividida que lo que están los votantes. ¿Y qué sucedió con la media política? Está desapareciendo. Si ustedes miran esta diapositiva, muestra que en 1982 había un traslapo de votos entre los republicanos moderados y los demócratas moderados. Y había muchos temas en los que personas de los dos partidos podían estar de acuerdo. En el 94 podemos ver que las cosas se polarizaron un poco más, hay menos traslapo en la forma en la que los republicanos y los demócratas están votando. Y si bajamos hasta el 2012, vemos que realmente el traslapo es muy pequeño, no hay casi ningún tema que podría obtener el apoyo tanto de demócratas como republicanos. Y si les mostráramos los votos desde 2012, se ha polarizado incluso todavía más. La razón por la cual estamos utilizando diapositivas más antiguas es para tratar de evitar algunos de esos sentimientos acalorados de la política actual y mostrar que esto es una tendencia que se ha dado a lo largo del tiempo. Así que si trabajamos con los funcionarios electos para que respondan a nuestras preocupaciones, es una forma de tratar de regresar hacia el centro, porque el centro está desapareciendo y la realidad es que los temas que afectan a todas las personas casi nunca son blancos o negros y cuando tenemos polos, y tenemos la opinión pública y tenemos encuestas que muestran que hay más acuerdo entre los votantes que entre las personas por las que ellos están votando. Las personas en nuestro país están divididas, pero no están tan divididas como nuestros legisladores. De manera que, ¿por qué está sucediendo esto? Bueno, parte del problema es la forma en la que el Congreso y algunos distritos se están comportando. Y este no es un problema nuevo. Esta es una caricatura política que fue publicada en un periódico de Massachusetts en 1812. El gobernador Jerry de Massachusetts quería controlar la legislación del Estado y asegurarse que su partido tuviera una mayoría para aprobar su legislación. De manera que él empezó a buscar los distritos de tal forma que los votantes votaran a favor de su partido. Y él dibujó este distrito un poco extraño que envolvía desde Salisbury hasta Chelsea en el sureste. Y el caricaturista vio este distrito y le pareció como una salamandra. Entonces, este distrito congresional, el caricaturista lo dibujó como una salamandra y no le decía una salamandra, sino Jerry Mandarin.
y nosotros vemos todavía este tipo de distritos que se parecen al dibujado por Jerry Mander. Parte del problema es que estos distritos se dibujan para obtener los votos necesarios. Algunos de estos distritos han sido reconfigurados, pero miren las contorsiones que hacen los partidos políticos para asegurarse que tengan distritos seguros con una mayoría de republicanos o demócratas. Y quiero ser muy clara, los dos partidos dibujan estos distritos para proteger sus actividades. Y estas imágenes son distritos federales, pero sucede a todos los niveles, federal, estatal y local. Y el problema con estas actividades de clientelismo es que no buscan los mejores resultados, sino que si se tiene un distrito asegurado, no hay necesidad de responder a los votantes. Y este es un problema sin importar si somos demócratas o republicanos. Yo vivo en un distrito en el que en la junta de supervisores es muy monolítica. Casi todos votan por el Partido Demócrata. Y vemos que hay algunas personas que no creen que necesiten responder porque ya están asegurados en su silla. Y mientras ella quiera, estará allí porque en las elecciones el 85% de las personas votarán por ella, bien sea que haya respondido a las necesidades de sus votantes o no. De manera que el clientelismo es un problema para todos nosotros y para todos los temas que nos importan, porque aísla a nuestros funcionarios electos de la responsabilidad de responder a nosotros. Es nuevamente, no importa el nivel nacional, federal o local o estatal, si a ellos no les preocupa porque están atornillados al puesto, entonces responderán menos a las necesidades de los votos. Los que más responden son aquellos que están en distritos cerrados, en los que las elecciones por un punto o dos pueden ir para un lado o para otro y por eso tienen que responder a sus votantes porque así no van a ser reelegidos. Así que esta es una preocupación grave y nos afecta a todos. Si a ustedes les importa la educación para la infancia temprana y su financiación en los Estados Unidos desde el Congreso de los Estados Unidos, incluso si su distrito no es víctima del clientelismo, el clientelismo de otros distritos hará que sea más difícil llevar su tema al Congreso. De manera que hay personas que están tratando de acabar con el clientelismo. Desde el censo de 2020, en preparación para las elecciones del 2024, se ha estado trabajando con el clientelismo en muchos estados. En Nueva York, en el que el legislador definió estos distritos de una forma en el que cambiaron el mapa, el juez lo envió a una comisión independiente, no a un legislador controlado ni por el Partido Demócrata ni Republicano, para configurar unos distritos de una manera más justa y más competitiva. En Carolina del Norte, el legislador que está controlado por los republicanos dibujaron un mapa de distritos para mandárselos a l- la Asamblea de Representantes que tendrían 11 a
tres distritos y es un estado que elige un gobernador democrático y también en la Asamblea y también en Carolina del Norte, ahora los republicanos están en control. Y si miran la población del estado, un 80% es republicano, 20% demócrata, de manera que la Corte Suprema, a través del mapa de la legislación, ofreció un nuevo plan presentado por la Corte que cambia los distritos y que elimina esta falta de equilibrio extremo. California también está en una comisión independiente y aprobó un mapa que va a quitarle la protección a aquellos miembros que ya han sido elegidos y va a crear distritos de una manera más competitiva. Hay personas que están preocupadas por esto, porque los dos partidos se preocupan. Nadie cree que el clientelismo sea bueno, pero todo el mundo se preocupa por estar desarmados unilateralmente. Los demócratas no quieren perder sus curules asignadas a menos que los republicanos también las pierdan. Ese es un problema sistémico muy difícil de atacar, pero hay lugares que lo están haciendo. Entonces, me pregunto, ¿ustedes saben si están en un distrito clientelista? ¿Saben si ustedes tienen muchos distritos cuya posición política ya está definida? Si ustedes quieren saber cuál es la puntuación de su estado en esta definición organizada por la universidad, podrán ustedes ver el puntaje de clientelismo en su estado. Además, si ustedes tienen un tema que los trajo a este seminario, ustedes podrán empezar a pensar en el clientelismo y si se interpondrá en el camino hacia el progreso sobre los temas que a ustedes les interesan. Entonces, esta es una conversación que nos preocupa un poco so- sobre el clientelismo y no quiero dejarlos con la idea que el clientelismo haga que ya todo esté definido. No es el caso. Todavía es posible progresar. Obviamente el clientelismo lo hace más difícil y hace que nuestros legisladores, que pueda ser el Congreso de los Estados Unidos o los legisladores estatales, que estén más polarizados que los mismos votantes y que respondan menos a las necesidades de los votantes. Pero hay formas de avanzar. Por ejemplo, en Colorado, en el 2020, la proposición 111 fue una iniciativa para tener eh, licencias remuneradas y fue aprobada y empezó a ofrecer licencias remuneradas para las familias desde enero del 2024. La proposición R en San Luis creó la primera fuente de financiación para la educación de 0 a 5, aumentando el impuesto predial 6 centavos para obtener 2,3 millones de dólares al año. Preescolar para todos y también en Nuevo México se logró obtener fondos para financiar la educación de la infancia temprana y tenemos otros ejemplos en el chat.
Incluso si estos son ejemplos a nivel estatal, a nivel federal también se puede progresar. Y debo decir que hay muchísima preocupación y mucha desilusión con respecto a nuestro sistema de elecciones. Y no voy a sugerir que esta desilusión sea incorrecta, pero habiendo trabajado en Washington, en el Capitolio, he visto lo peor de lo peor y lo mejor de lo mejor, y sé que están allí. De manera que este año el programa de nutrición para mujeres y niños que les da recursos a las mujeres embarazadas y niños menores de 5 tuvo un recorte. Los costos de la comida son altos y después de pandemia hay más personas que pueden entrar a este programa que antes. En los últimos 30 años ha habido un acuerdo bipartita con respecto a que las mujeres embarazadas y los niños pequeños deben tener acceso a alimentos saludables y el Congreso siempre ha dado dinero suficiente para que todas aquellas personas aptas para participar en WIC lo hagan. No ha habido listas de esperas ni los devuelven. Si son aptos, pueden obtener estos beneficios de alimentos saludables, pero como ha aumentado la crisis de los alimentos y el número de personas aptas ha aumentado, este año WIC no va a alcanzar a atenderlos a todos. Y este año los conservadores de la Asamblea de Representantes no querían agregar el dinero suficiente para que todos pudieran participar. Iba a haber un déficit de $1.000 millones. Se necesitaba una financiación de $1.000 millones y sin estos dineros, al final del año, WIC tendría que devolver a la gente. Y los conservadores en el Congreso no querían suministrar los $1.000 millones que se necesitaban y distintos grupos, personas como ustedes alrededor del país se organizaron, enviaron correos electrónicos, llamaron, postearon mensajes en páginas de Facebook y en las cuentas de Twitter de los funcionarios electos, demostraron a través de hacer protestas frente al Capitolio. Se expresaron de todas las formas como pudieron y la semana pasada, cuando se aprobó la ley de agricultura, fue sancionada por el presidente, se tenía el los $1.000 millones adicionales para asegurarnos que todas las mujeres embarazadas y niños pequeños menores de 5 años van a obtener sus alimentos saludables. Y casi no sucede, pero las actividades de incidencia realizadas por personas como ustedes aseguraron esos $1.000 millones para aquellas familias que no tienen suficiente para comer sin este programa. De manera que supongo que hay personas en este seminario ayudaron con esto, que mandaron correos electrónicos. Si lo hicieron, muchas gracias. Y si ustedes son alguien que todavía dude que los votantes, al ponerse en contacto con los funcionarios electos y los votantes organizándose con otras personas a las que les importa lo mismo que a ellos, si ustedes creen que esto no hace la diferencia, piénsenlo otra vez. No sugiero que sea fácil. Requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo de muchas personas, pero definitivamente es posible cambiar el curso de la legislación, de los presupuestos y de la vida de las personas. Así que estoy muy contenta de que todos ustedes estén aquí en este seminario para aprender cómo todos podemos hacer este tipo de actividades con tanta frecuencia como no sea posible.
Tenemos todavía unos minutos para preguntas. Si ustedes quieren escribir sus preguntas en el chat, ve que es un grupo grande y es difícil abrir la cámara, pero si tienen preguntas, con gusto podemos contestarlas en los minutos que nos quedan. Vamos a darles un momento para ver si tienen preguntas que pueden escribir a través del chat. Y si necesitan seguir con otras actividades en su día, muchísimas gracias por haberse unido a nosotros. Estamos muy contentos de que ustedes se interesen en las actividades de incidencia y que quieran trabajar en favor de las personas de su comunidad. Si quieren aprender más, el episodio 3 de esta serie entrará en detalle en las redes sociales y otras herramientas que ustedes pueden utilizar para informar y organizar a las personas de su comunidad. Este seminario será el martes 26 de marzo a las 12 del día, hora del este. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y esperamos verlos en un par de semanas. Gracias.